Génesis 5, 21 al 24 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién se llevó a Enoc, hermano? Los hermanos de este lado. ¿Quién se llevó a Enoc? Los de este lado. ¿Quién se llevó a Enoc? Aleluya. Parece un cuento, ¿verdad? Parece. Dije parece, pero no lo es. Parece una fábula, Sammy. Parece una fábula de los libros que le dan a los niños en la primaria. Parece, pero no lo es. Es una realidad. Enoc caminó con Dios, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Y le llevó Dios. La palabra llevar que se usa ahí, hermano, indica trasladarlo. El Tren Maya se queda abajo, hermano. Los mejores aviones con tecnología se quedan abajo. Cualquier cosa que hoy en día la ciencia quiera o esté tratando de inventar a mayor velocidad para ir más allá de nuestro sistema planetario, de nada serviría. Pero la Biblia dice que le llevó Dios. ¿A quién? ¿A quién, hermano? A Enoc. Se lo llevó Dios. Por ello, hoy quiero predicarte en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, titulado: te invito a caminar con Dios. ¿Cómo, hermano? Lo dijo sin fuerza. ¿Cómo? Te invito a caminar con Dios. Escuche, la esencia de la vida, es decir, lo que realmente importa de ella, es compartirla y vivirla a lo largo de los años. ¿Con quién? ¿Con quién, hermano? Con Dios. Usted puede compartirla con su esposo, puede compartirla con su esposa, puede compartirla con sus hijos, puede compartirla con sus padres, puede compartirla con sus amistades, puede compartirla, como dijeron algunas expresiones comunes, a veces hasta le dan más importancia que a sus propios padres. Pero le diré que en algún momento de la vida muchos se han desilusionado cuando han compartido su vida y le han dado mayor importancia en tales circunstancias a las personas. Y no digo que sea malo, no digo que sea malo. Es hermoso, se siente precioso compartir la vida con alguien, hermano. Porque Dios no hizo al hombre para que estuviera solo. ¿Cuántos lo han leído? Génesis dice que cuando vio que Adán estaba solo, dijo Dios: no es bueno. Entonces Dios creó, diseñó la familia. Y esa es la razón por la cual podemos decir que Dios nos ha regalado y nos ha previsto el que siempre podamos esta dicha de poder compartir y vivir la vida con alguien. Por eso cuando Dios castigó a Caín y lo envió a la tierra de Nod, este se quejó, porque la palabra Nod significa tierra de olvido, de soledad. Dijo Caín: yo voy a perecer en mi castigo, moriré en el olvido. Entonces Dios fue un poco benevolente con él. Por ello digo que la esencia de la vida
es compartirla y vivirla a lo largo de los años con Dios. Cuando Enoc tenía 65 años, dice la Biblia, que conoció a su hijo. ¿Cómo se llamó? Lo acabamos de leer. Matusalén. Recuerda ese nombre porque es el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Matusalén es hijo de Enoc. Y cuando Enoc tenía 65 años, le nació Matusalén. En ese versículo de la escritura dice que lo engendró. Algunos, quienes han estudiado esa parte de la Biblia, ese pequeño renglón, han expresado que esos primeros años Enoc vivía su vida de acuerdo a su manera de pensar. Es decir, muchas cosas podrían estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero algunas, muchas, no. Porque después de ese versículo dice que después de haber engendrado a Matusalén, o sea, después de que nació su hijo, algo pasó en la vida de Enoc. El versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Yo no sé cuál fue el acontecimiento que le impactó a la vida de Enoc, que las demás personas pasaron a estar en segundo plano, tercero, cuarto y así sucesivamente en la importancia que Enoc le dio a la relación de los demás, porque llegó a comprender que lo más importante en la vida, la esencia, lo que importa de la vida es compartirla y vivirla a lo largo de los años con Dios. Pues que después dice que vivió ¿cuántos años más? Después de que engendró a Matusalén, ¿cuántos años más vivió? Ahí lo acabamos de leer. 300 años. Esos 300 años, este hombre vivió la vida compartiéndola con Dios. Era un loco platicando con Dios. Era un demente haciendo planes con Dios, con todas las cosas que él pensaba y trataba de hacer. La Biblia no señala más cosas, pero seguramente que se veía de esa manera. Si más adelantito uno de sus descendientes llamado Noé, cuando Dios le manda que haga un arca, ¿cómo lo trataron? Como loco, como demente. Así que estoy seguro que, sin lugar a dudas, que quien conoció a Enoc después de sus 65 años y comenzó a ver que la conducta de él cambió, que su comportamiento no era natural sino sobrenatural, hablando a solas, haciendo altares, elevando ofrendas, diciendo planes de cosas que la gente decía: este hombre no tiene sentido la manera en que se comporta o que habla. No le gusta andar metido en estas cosas que nosotros andamos haciendo, en los placeres de la vida, en disfrutar las cosas terrenales, entre comillas. No, a Enoc lo invitamos. Mira, ven, tenemos una tertulia, vamos a tener una festividad por un año más. Y ya está preparado el vino fermentado. Ya tenemos aquí, ya están las chicas que invitamos. ¿Y qué decía Enoc? ¿Qué decía Enoc? No, dice. De seguro decían: a este lo regaña su mujer, por eso no quería tomar con nosotros. Le pega a su mujer. O de seguro decían: este no, está raro, como ya pasó de los 40, quizá la andropausia a lo mejor y ya no es tan hombre como se ve. Porque no le gustan las mujeres, dijeran los que estaban a su alrededor. Porque no compartía
escuche, no compartía la esencia de la vida ni quería vivirla a la naturaleza de los hombres carnales, porque había conocido a alguien que era más importante que ellos, y ese alguien es Dios, quien en algún momento de su vida, hermano, tuvo un encuentro con Enoc. Entonces Enoc dijo: yo voy a compartir y a vivir mi vida a lo largo de los años con mi Dios. ¿Cuántos años compartió con él, hermano? ¿Cuántos años? 300. Vivió 365, pero 300, la Biblia dice, caminó con Dios. Y en el versículo donde lo reafirma, dice de la siguiente manera, verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué qué? Porque le llevó Dios. Un año más está por terminar, hermano. Nos faltan ¿cuántos días? 3 días, lunes, martes, miércoles. 3 días que se van, como decimos, como agua, ¿no? Pues que parece que hace unos días estábamos en enero de este año, y mira, y cuántas cosas que tú planeaste con diferentes personas, sobre todo los más cercanos a ti, esposa, esposo, hijos, padres, familiares o hermanos de la iglesia, y cuántas de ellas alcanzaste y cuántas cosas que planeaste no alcanzaste. ¿En cuántas te decepcionaste? ¿En cuántas de ellas sufriste una herida, un dolor o algo y dices, ni siquiera vale la pena seguir viviendo? Pero yo te digo algo, hoy Dios quiere levantar tu rostro, quiere levantar tu cara y decirte algo: lo más preciado que te he dado es la vida. Por favor, camina conmigo. Nunca te voy a decepcionar, nunca te voy a herir, nunca te voy a lastimar. Camina conmigo. Alcanzarás tus planes, y los que hagan falta los tendrás conmigo. La pregunta, después de observar o razonar que un año más está por terminar, es: ¿cuántos de nosotros estamos caminando nuestra vida o la estamos compartiendo con Dios? No me responda, porque le voy a enseñar 3 cosas importantes para que usted pueda decir amén, o para que usted pueda decir: yo necesito corregir ciertas cosas en las cuales yo puedo decir que sí estoy caminando con Dios, o voy a decidir caminar con Dios. La vida sin Dios termina en fracaso, en desilusión y en muerte. ¿Cómo termina la vida sin Dios? Fracaso, ilusión, muerte. Fracaso, que quien no pone sus planes en Dios, todo lo que haga es vano. Todo lo que haga es vano. Eclesiastés, el sabio Salomón lo dijo. Dice que dedicó su vida en hacer, deshacer, y al final de cuentas él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Es decir, en esta vida. Un fracaso, pues que se casó con, o no se casó, no sé qué fue lo que pasó, pero más de 1000 mujeres, entre concubinas y esposas. Tuvo palacios, un trono de oro, con un asiento o un lugar donde él se sentaba de marfil, sirvientes, bodegas de oro, de plata, todo lo tuvo. Dice que él le dio al ojo lo que el ojo quería ver,
Le dio al gusto lo que quería gustar, al deseo de su corazón lo que le venía al pensamiento, y al final dice que tuvo dolor de su alma, de su corazón. Dice que cuando le palpitaba le dolía. Porque en lugar de compartir la vida con Dios, de repente Salomón se olvidó y empezó a compartirla con quien no tenía que compartirla, con quien no tenía que vivirla. Por ello la vida sin Dios termina en fracaso. No necesitas experimentarlo, ya está escrito en la palabra de Dios, y a lo mejor en la vida que Dios te ha dado, en los años que llevas, ya lo has vivido en testimonio de otros, o como se dice en términos comunes, en cabeza de otro. La vida de Dios es fracaso. Perdón, sin Dios es fracaso. La vida sin Dios es desilusión. La vida sin Dios es ¿qué cosa? Desilusión. Ve el rostro de un niño, tiene ilusiones. Ve el rostro de una adolescente o un adolescente, tiene ilusiones. Ve el rostro de un joven, de una señorita, empieza a tener ya le ponemos la D, desilusiones. Pero porque ya anhela pero no alcanza. Escuche por favor, ya anhela pero no alcanza, y por eso se empieza a desilusionar. Miró para allá, no la tomaron en cuenta. Miró para acá, ni lo pelaron. Quiso hacer tal cosa, no funcionó, y comienza a desilusionarse. La vida sin Dios es muerte, porque cuando llega el fracaso y la desilusión, y usted no tiene la disposición de oír de Dios, de acercarse a Él, entonces lo que sigue es el plan maestro que el enemigo tiene para cada ser humano, que el Señor lo reprenda: hurtar, matar y destruir. Y quien no se apercibe de eso, termina en la muerte. Termina en aquello que Dios no desea, porque la Biblia dice que Dios no desea la muerte de nadie. Caín terminó su vida en desilusión, en fracaso, en muerte. Lamet, también un descendiente de Caín. Génesis 5:23 da testimonio de esto. Herodes, en Hechos 12:21 al 23, un hombre parece que lo había alcanzado todo. Herodes Antipas, porque hubieron varios Herodes. Estaba Herodes el Grande, estaba Herodes Filipos, pero este era Herodes Antipas. Poquito después de la muerte de Jesús, creía que tenía éxito en la vida, pero la vivía sin Dios. Por acá está, gracias. La vivía la vida sin Dios. Y resulta que un día el hombre se paró a dar un discurso. Empezó a hablar con toda su elocuencia, con todo aquello que podría expresar un político, alguien que tiene oratoria, buena letra para expresar, buen léxico. Y dice que la gente comenzó a aplaudirle. ¿Y sabe qué decían delante de él? Voz de Dios y no de hombre, decía. ¿Y cómo cree que se puso Herodes? No, hermano, levantaba el pecho en alto. Caminaba, creo, perdón por lo que voy a decir, creo caminaba como el presidente de Corea del Norte. No sé si usted lo ha visto caminar. En la televisión lo pasan al señor en las noticias y camina que parece que no cabe en los pasillos.
porque estudian la psicología para imponer su presencia, su persona. Pero ahí estaba el hombre, entre comillas, disfrutando la gloria de este mundo. Cuando dice la escritura que un ángel del Señor vino y ¿qué? Y lo hirió. Y dice la escritura que expiró comido de gusano. O sea, todavía estaba vivo y le comenzó a salir una gusanera que empezó a comerse su carne. No sé si lo picaron el mosquito colmoyote o comió carne con de ese asunto que anda ahorita de gusano barrenador y le empezó a salir también. Pero este hombre, Herodes, que tenía descendencia o ascendencia, tenía ascendencia detrás de él, su familia, su padre, fue un hombre importantísimo en la política en Roma. Herodes el Grande acomodó a sus hijos, Herodes Antipa, a Herodes Filipo, no recuerdo el nombre de otro de sus hermanos que también tenía la dinastía de los Herodes. ¿Y sabe qué? Aunque tenía esa ascendencia y parecía que todo lo tenía, su vida terminó en fracaso, desilusión y muerte. ¿Cómo quiere usted que termine su vida? Por eso hoy Dios le dice que le invita a caminar con Él. De Enoc se dice que desapareció porque le llevó Dios. ¿Pero por qué le llevó Dios? Porque caminó con Él. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Hebreos 11 versículo 5. El escritor en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, trae a la memoria para que el pueblo de Dios hasta este tiempo tengamos testimonio de qué es caminar con Dios. Por la fe, Enoc, ¿qué es caminar con Dios? Es tener fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios? Es obedecer a Dios. Porque el que creyere, luego dice, y fuere, es decir, está convencido de lo que Dios dice y de lo que Dios manda que hagamos. Y como está convencido, entonces obedece. Entonces dice que por la fe, ¿no? Es decir, se convenció de Dios. ¿A qué edad se convenció de Dios? Enoc. Hermanos, ¿a qué edad se convenció Enoc de Dios? A los 65 años, recuérdelo, cuando nació Matusalén. Algo, la Biblia no dice qué fue lo que pasó. No sé si hubo problemas en el nacimiento de Matusalén. No sé si alguna situación adversa lo llevó, como decimos en términos comunes nosotros en este tiempo, lo llevó a tocar fondo. Si se enfermó, si le vino un problema, no sé qué fue lo que pasó, pero en ese momento Enoc creyó en Dios, le rindió su vida a Dios, le dijo: Dios, entra en mi corazón. Le dijo Dios: sé en mi vida quien me gobierne, quien me dirija, quien haga conmigo según su voluntad. Dice la Biblia aquí, por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, le llevó Dios. Fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Y no fue hallado. O sea, lo buscaron, pero no que no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque le traspuso Dios, porque se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice la Biblia? Tuvo
testimonio. La gente de su tiempo, cuando lo buscaron y no encontraron otra explicación más que dijeron: este se lo llevó Dios, es porque empezaron a dar testimonio de que el hombre obedeció a Dios, porque estaban las evidencias de su testimonio. Su esposa daba testimonio, sus hijos daban testimonio, sus vecinos daban testimonio. La gente que le conoció decía: en verdad, este desapareció, no hay otra manera más que se lo llevó su Dios. La pregunta es: ¿qué dicen los tuyos de ti? Ahora sí pregunto: ¿cuántos están caminando con Dios? ¿Qué dicen los tuyos de ti? Ay, don ese llega al templo, pero es perverso de los ojos, perverso del corazón. Ay, doña esa llega al templo, pero es perversa de la boca. Pero mira su forma, ¿qué dice la gente, hermano? Si lo que dicen es mentira, Mateo capítulo 5 versículo 10 en adelante hasta el 12 dice de la siguiente manera. Le voy a parafrasear el último párrafo: gozaos y alegraos si de ustedes están diciendo cosas que son mentiras, porque si de mí andan diciendo que soy un borracho, hermano, dijera una de mis hermanas cuando estaba pequeñita y la estaban acusando con mi mamá. Como no había hecho nada, la persona que la fue a acusar y se le quedaba viendo como diciendo: ya te estoy acusando. Ella le hizo seña, mi hermana Carmita le hizo seña y le dijo: me vale. Sí, porque no había hecho nada. Porque si alguien anda hablando mal del pastor, hermano, y no es cierto, me vale. Eso dice la Biblia. Gózate, alégrate. Si por ahí andan hablando mal de ti, léalo ahí en Mateo 5. Si ya lo puso el hermano, yo creo. Verso 10 en adelante. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice, gócense, alégrense. Eso significa que usted anda caminando. Anda caminando. Mira que está al lado, dile: hermano, ¿andas caminando? Si se pone triste, dile: ay, hermano, dile: oh, hermana, ¿qué es lo que pasa contigo, pues? Entonces el pastor dice: voy a entrevistar a los vecinos de Berenice. Entonces el pastor dice: voy a entrevistar a los vecinos del hermano. Oye, hermano, ¿qué vive a tu lado? Sí. ¿Y cómo? No, hermano, vieras que de mañana insulta, de madrugada lo escuchara usted hablando, dice majadería y media. Ay, Señor. No señalé a nadie ni dije a nadie, porque no se va a estar tirando piedra entre usted mismo. No, hermano. Pero de este hombre dieron testimonio. Por eso el Espíritu Santo le plació escribir, hermano, y plasmar el testimonio de vida santa, de vida irreprensible que Enoc vivió, porque de otra manera el carro de Dios no lo hubiese traspuesto, porque el pecado pesa y no puede hacer que el alma suba a la presencia del Señor. Pues así dice la palabra: despojaos pues de todo peso y del pecado. ¿Dónde lo dice? Creo que es Hebreos 12, ¿no? Verso 1. Te invito a caminar con Dios, porque si caminas con Dios, algo provechoso vas a cosechar. Dice que se dio testimonio de que él agradó a Dios, y lo testificaban todos los que vivían con él en casa. Lo testificaron quienes lo conocieron, y el Espíritu Santo, él testificó. Por eso la escritura quedó plasmada de la vida de Enoc caminando con Dios. Qué hermosa bendición recibió Enoc al caminar con él, hermano. 300 años, cuando llegó a la edad de 365 años, hermano, un día más, esos que parecían comunes, de repente, yo no sé si Enoc andaba en el campo, si andaba en el pueblo, en la ciudad,
O yo no sé si Enoc estaba a solas en su habitación y de repente tocaron la puerta a los hijos y dijeron: papá. O la esposa llegó y dijo: hijo, ¿estás ahí? Y no contestó. Después de algún rato abrieron la puerta y dijeron: pero no está, no lo viste. No, nadie lo encontró, hasta que se dieron por convencidos de que Enoc ya no estaba. Lo buscaron, dice, ¿no? Lo leímos hace un momento. Lo buscaron, pero no lo hallaron. De seguro que su esposa, yo no sé si con alegría o con lágrimas en los ojos, dijo: es que mi esposo oraba demasiado. Es que mi esposo se la pasaba adorando a Dios. De seguro que Dios se lo llevó. Yo no sé si los hijos comenzaron a decir: es que mi papá siempre hablando de Dios. No había consejo que no diera, que no metiera a Dios. Seguro se lo llevó Dios. Porque dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Qué bendición el ser traspuesto, el ser llevado o arrebatado por Dios. Pero en el Nuevo Testamento, para los del segundo pacto, también Dios da una promesa. Mire lo que dice la escritura en primero de Tesalonicenses, o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Habla de la venida del Señor. Verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente sin Dios no tiene ¿qué? No tiene esperanza. Pero Enoc tenía esperanza porque tenía a Dios. Por eso caminaba con él. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuche, el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, subraya esa palabra, los muertos en Cristo. Esa palabra, en un estudio gramatical, no profundizando más allá, pero para conocer el significado de esa conjunción que une las palabras en Cristo, significa estar sobre de o encima de. El significado teológico de esa palabra, sobre de o encima de, es que usted y yo podamos edificar en Cristo, que es la roca. Eso indica que si usted y yo estamos en Cristo, o cualquier persona le entrega su vida a Cristo, comienza a obedecer al Evangelio por la fe, como lo hizo Enoc. Una fe que se demuestra con obediencia. Pocos amenes de este lado, nomás escuché de aquel lado, no sé qué pasa. Están durmiendo, yo creo. Una fe que se demuestra con obediencia. Entonces usted tendrá la certeza, la esperanza de que le sucederá lo que le sucedió a Enoc. Dice la escritura: los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Miren lo que más me interesa por ahora, porque todavía estoy en esta tierra. Si ya no estuviera en esta tierra, me aseguraría de morir en Cristo, es decir, de morir en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo no mueren eternamente, sino solo duermen. Por eso el Señor los va a despertar y los levantará de las tumbas. Alabado sea el Señor. Pero lo que ahora me interesa es porque todavía estoy vivo entre los humanos, entre los hombres, como usted lo está, y le debiera interesar. Dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Nada más hay como 4 o 5 que van a ser arrebatados. Los demás dice: no me atrevo ni a decirlo, porque yo no sé si tu fe sea genuina, ni tampoco sé si tu testimonio le agrada a Dios.
Porque si tu fe no es genuina, hoy en esta noche es importante que hagas una oración sincera de restauración de tu fe en la presencia del Señor. Y si tu testimonio no es agradable, hoy es importante que hagas un compromiso y tomes una decisión para agradarle a Dios. Porque de otra manera terminarás en la vida en fracaso, en desilusión y en muerte. En fracaso porque ni viviste el mundo, ni viviste en Cristo. En desilusión porque ni los placeres del mundo pudiste de alguna manera disfrutar, pero tampoco las cosas preciosas, los tesoros escondidos de Dios, tampoco los pudiste disfrutar porque tuviste un pie afuera y un pie adentro. Y en muerte, porque si no tienes a Cristo, déjame decirte que entonces estarás en condenación eterna, en separación eterna de la presencia de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 8 días. ¿Ah? A ver, vea bien si su Biblia dice eso, o no sé si ahí la pantalla le borró el que está transmitiendo. ¿Qué cosa es lo que pasa ahí? O yo estoy leyendo mal. Dice que los que vivimos seremos ¿qué? Trasladados. Nos tomará el Señor y nos llevará consigo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿A quiénes va a arrebatar, hermano? Ya no me quiere ni contestar, dirá porque vine hoy. ¿A quiénes va a arrebatar el Señor? A los que vivimos en Cristo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que vivimos en Cristo. Aquellos que abnegando nuestra vida para renunciar a nuestra propia carne, naturaleza y pecado y maldad, a este mundo, hermano, hemos rendido nuestro corazón al Señor y ahora estamos dispuestos. Yo no sé a qué edad a Enoc le pasó a los 65, pero bueno, vivió más de 300. Y usted y yo yo llevo 51, ya a veces digo, ya son muchos. Por ejemplo, al pastor Nahum a los 17 años, hermano, caí muerto y allí conocí a Jesucristo. Allí le entregué mi vida al Señor. Así que 17 para 51 son ¿cuántos? 34 años, ¿no? 34 años que llevo en el Evangelio. De los 34 a los menos 26 años como pastor y otros 2 solamente como ministro o predicador, hermano. O sea, llevo 28, 29 años de ministerio, sirviendo al Señor, predicando su palabra. Pero eso no me va a salvar. Nadie dice amén. Eso no me va a salvar. Tampoco a usted. Y yo digo amén. Si usted no quiere decir amén por mí, yo digo por usted. Tampoco a usted sus buenas obras no le van a salvar. ¿Sabe qué le va a salvar? Una fe genuina. Un testimonio de haber agradado a Dios, que el Espíritu Santo va a dar de usted. Porque hay una retajila de demonios, el Señor lo reprende, hermano, que tienen la lista larguísima. Dijo una mala palabra tal día, insultó a su marido, insultó a su esposa, le pegó a fulano, pensó así, hizo acá, hizo allá. Ahí están todas las acusaciones. Solo que el abogado, que se llama Jesucristo, dirá: yo pagué y llevé todos sus pecados en la cruz. Él me recibió y le perdoné sus pecados. Y le dirá el Señor: entra, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero tiene que haber un testimonio de que usted agradó a Dios. Enoc agradó a Dios, hermano. Es por ello que es importante caminar con Dios,
¿Sabe para qué? Para que nosotros no suframos el fracaso, la desilusión y la muerte eterna, sino que tengamos la certeza y la seguridad de que tendremos éxito en la vida, no por las cosas terrenales, que si Dios te da riqueza y te provee de tantas cosas, qué bueno, pero si no lo tuvieras, pero tu vida está escondida en Cristo, es lo mejor que te puede pasar, porque un día el Señor podría venir y tomarte y llevarte a su presencia, y nunca más te acordarías de tu desgracia, de tu dolor, de tu escasez, de la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque tu vida estaría escondida en Cristo y Él cumpliría su palabra. Juan 14 dice: quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Caminar con Dios es lo más importante para esa vida, y significa compartir la vida que Dios te dio con Él. ¿Qué requerimos para caminar con Dios? Conozca sus caminos. ¿Cómo podría caminar con alguien si usted no conoce por dónde va? No podría. Conozca sus caminos. Uno de los salmos, el 103 versículo 7, después de que el salmista está agradeciendo a Dios por todas las bendiciones, su alma dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno. Y allí va diciendo, dándole gracias a Dios, revela algo muy hermoso en el verso 7. ¿Sabe qué revela? Dice: sus caminos notificó a Moisés. Oiga, hermano, son pocas las personas que conocen el camino y caminan en él, porque muchos ya lo conocen, pero no caminan en él. Muchos ya les fue revelado el camino. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Y mucha gente lo sabe. El camino le fue notificado. ¿Cómo se lo notificaron a Moisés? ¿Qué es una notificación? ¿Qué es una notificación? Un aviso. Es un aviso. Un recibo de luz que llega a tu casa es un aviso, una notificación. Amén. El pago del bienestar es una notificación. Ahí dicen de tal letra a tal letra. Pero en eso estamos pilas. Bueno, están, porque yo todavía no llego ahí. Pilas, las hermanitas, aleluya. Y llevo 60 y queremos estirar los años para llegar a 65. Es una notificación que te alegra, ¿verdad? Pero eso es vano, es terrenal, hermano. Si te lo dan, gloria a Dios, disfrútalo, gástalo bien, gástalo bien. Que no te lo gasten los nietos, porque al final no te van a dar después ni para que compres el pañal. Alabe su nombre, Cristo vive. Sí, hermana, el otro día me dice mamá: hijo, por favor, llévame porque ya vino el pago de tu papá. Y ya fuimos a la venta, hermano. Pero antes de mí está una señora ahí. Me dice: oiga, doncito, dice, ¿me puede ayudar? Es que yo no lo sé, dice. Y es que, pues ayúdeme. Digo: ah, bueno, sí. Digo: meta su tarjeta, a ver, póngale su clave ahí, píquele acá. Y le sale 2,000 pesos. 2,000, dice. Digo: ¿qué? ¿Tenía más? Pues que yo no le he sacado dinero. Y empieza a llorar. Le digo: ay, señora, no llore, vaya a echar la culpa que lo estoy pegando aquí. Le digo: ¿tiene usted alguna nieta? Tengo un nieto. Dice: ah, pues ya le reventó. Es que le di la tarjeta porque me dijo que iba a no sé qué cosa. Pues le sacó, hermano. La pobre señora hasta temblaba nada más. Que le dejó 2,000 y fracción. Que le hubiera vaciado todo. Esa notificación ya no sirvió, ¿verdad? No sirvió. Dice que sus caminos le notificó a Moisés. Cuando se los notificó a Enoc se puso pilas y comenzó a caminar en él. Y muchos otros hombres caminaron con Dios. Y a Moisés le dijo:
estos son mis caminos. Y Él comenzó a caminarlos y a enseñarlos. Pero no quisieron los israelitas caminar en el camino de Dios. Pregunto, ¿usted está caminando en el camino de Dios? ¿O ni siquiera conoce? No discierne. No discierne cuál es el camino de Dios. Amén. Hay que tener madurez, un poco de madurez, hermano. Porque cuando un creyente, un cristiano, un ministro no tiene madurez, cualquier cosa, hermano, puede atragantarle la vida espiritual. Porque yo a veces veo hermanos que están haciendo cosas, entre comillas, indebidas, pero que no pasa más allá, más que Dios le hará una corrección, digamos, ¿no? Aunque pecado es pecado. ¿Y sabe qué? Cuando a veces miro eso, digo, Señor, ¿será que los hermanos no escuchan la predicación? ¿Será que esa hermana, ese hermano no ha leído la Biblia, no se da cuenta? ¿Será que ese hermano, esa hermana, el Espíritu Santo no le redarguye por su manera de vestir, surarse? Cuando yo me entregué a Cristo, hermano, antes de entregarme a Cristo, usted me ve así pelón, pero si me dejo crecer el cabello, después se me ondula un poco, se quiebra el cabello un poco. Y le voy a decir, hasta acá me llegaba el cabello a mí mismo, cuando tenía yo 16 años, 17 años. Me lo había dejado crecer. Estaba de moda rasurarse aquí y dejarse crecer acá. Para mí me veía bien, pero era la moda. Pero el día que el Señor llegó a mi vida y estuve muerto por 12 horas, cuando la voz de Dios me despertó a la 1 de la tarde, hermano. Cuando la voz de Dios me despertó a la 1 de la tarde, allí de rodillas le entregué mi vida a Cristo y le dije, Señor, te quiero servir, quiero ser tu siervo. Cuando yo me levanté de ahí, me levanté transformado, con un pensamiento diferente. Habían algunas ropas que tenía yo con algunos personajes. Eran mis fans. En aquel tiempo era de la moda Rambo, con todas sus metralletas, que todavía hay hermanos que los andan trayendo ahí, que parece que nunca han conocido a Cristo. Por lo menos traigo una fotografía de Sansón, hermano, o de Rambo, para que sea más cristiano, ¿no? Pues cuando yo me levanté de ahí, hermano, ¿sabe qué? Salí corriendo a la peluquería. Nadie me forzó. Quería rasurarme. Quería hacerme un corte como todo caballero, digno de un cristiano. Y llegué allí. Le dije al hombre, rasúreme. El hombre comenzó a rasurarme. No le dije cómo. Él empezó a rasurarme. Él rasuró bien de acá y todo. Y cuando ya me dijo, ya me puso un espejo de este lado, y cuando me veo, hasta le había hecho finita la colita acá. Le digo, no. Se enojó porque le dije que no. Dice, uy, porque te quedó bien. Pasé tiempo ahí. Pues no importa que le pague doble, quíteme eso. Le digo, no quiero eso. Cuando yo llegué al templo, 3 viejitas habían en el culto, porque casi nadie quiere estar en la presencia de Dios. Casi nadie quiere seguir el camino del Señor. 3 viejitas habían en el culto, en una escuela dominical. Yo llegué y me senté como en la tercera o cuarta fila. Cuando terminó de predicar, la hermana que estaba predicando dijo, vamos a orar. Creo por miedo, porque a lo mejor me veía yo medio mal, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Porque mis ojos estaban hinchados de llorar. Y yo recuerdo que salí de allá y me postré en el altar y comencé a llorar y a llorar y a llorar, a pedirle perdón a Dios. Ya estaba yo rasurado, pidiéndole perdón a Dios ahí. Cuando me cayeron las 3 viejitas arriba, fuera demonio, decían, en el nombre de Jesús, este hombre de Cristo. Bueno, ahí hubo liberación en el nombre del Señor en mi vida. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando yo observo a los cristianos de hoy, digo, Señor, ¿qué acaso tú has cambiado de 33 años atrás o 34? Has cambiado la manera de tocar el corazón de las personas para transformarlas.
Porque caminar con Dios, hermanos, significa conocer el camino de Dios. Y la manera en que le conocemos es que discernimos lo que le agrada a Dios. ¿Usted discierne lo que le agrada a Dios? Esto no es un asunto del pastor. Imagínense a un pastor haciéndola de policía, ¿verdad? Sacando la tarjeta o infraccionando. Porque usted está haciendo esto, porque usted está haciendo otro, porque aquel. A veces le he dicho a los hermanos: no es mi papel andar espiando a los hermanos. No. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, que todo lo ve. Que Él sabe si usted está caminando o no con Dios. Así que para caminar con Él necesita conocer sus caminos. Para caminar con Dios necesita someterse a su voluntad. Cuando Dios ya le mostró su camino, entonces usted tiene la oportunidad de decidir si quiere o no agradar a Dios. En la vida tenemos la dicha de decidir lo que queremos. El cristiano tiene la dicha de decidir si quiere o no agradar a Dios. Pero si usted es un verdadero cristiano, verdadera cristiana, entonces usted decide siempre agradar a Dios. Así que si usted quiere caminar con Dios o camina con Dios, es porque conoce sus caminos. Tiene que buscarle a Él para conocer sus caminos, para discernir lo que le agrada. Si usted camina con Dios es porque se somete a su voluntad, como se sometió Enoc para agradarle a Dios. Como Pablo dice a los romanos en su capítulo 12, dice que sometamos nuestra carne a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Sométase a Dios. Someta su voluntad a Dios. Cuando las personas quisieron seguir a Jesús, Él le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguir mi camino, ¿qué le dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Negarse. No es tu voluntad. No es como tú quieres. El problema de muchos cristianos es que llegan el primer día y Dios, aquí está todo y yo lo doy todo, y pastor, estoy a tus órdenes y lo que tú quieras, porque mira que yo quiero llegar al cielo. Pero después de un mes, 2 meses, 1 año, ya se hizo comandante y general en la iglesia. Alabe a Dios, hermano, levante su mano. Ni la mano quiere levantar. Es que yo soy pastor. ¿Cómo me voy a postrar ahí al altar? Es que yo llevo años en la iglesia, hermano. No es para mí la invitación. El problema es ese, que nos hacemos adultos, entre comillas, en la iglesia como cristianos. Nos hacemos adultos y pensamos que tenemos ganado el camino al cielo, cuando Dios dice: yo te he notificado el camino. No pierdas la humildad. Vaya a pasar lo de Herodes. Ya le hablé de Herodes. ¿Cómo terminó Herodes, hermano? ¿Cómo dije que terminó Herodes? ¿Qué dice la Biblia? Aún en vida los gusanos se lo estaban comiendo. Ni siquiera había muerto como para que se descompusiera el cuerpo. En vida se lo estaban comiendo los gusanos. Compruebe la voluntad de Dios. Tenga sencillez de corazón. Someta su voluntad a Él. No es mi voluntad. Jesús oraba en el Getsemaní y decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. Y se volteó Jesús y le dijo: te reprendo, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad hace usted, hermano? Si usted está haciendo su propia voluntad, I'm sorry, lo siento. Llegará el momento en que su vida será un fracaso. Esto para usted se volverá una religión. Abandonará la iglesia. Dirá: un día estuve con Nahum, pero ya no llego.
Será un fracaso aún esto que parece una vida cristiana. Será una desilusión, porque no faltará quien le ofenda a la iglesia y usted tomará el pretexto para irse. Pero será su muerte eterna, cuando usted se separe de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy le invito: compruebe la voluntad de Dios y sométase a esa voluntad. Viva en esa voluntad. Por último, permanezca hasta el final en Cristo. No solo conozca su camino para creer en Él, para entregarle su vida. También sométase a su voluntad, pero también permanezca en esa voluntad. ¿Qué dijo Pablo? He acabado, ¿qué? La carrera. Él no dijo: ya llegué a 3/4 de la carrera. No importa si al final me resbalo, pues ya Dios sabrá que me va a dar el premio. No. La carrera hay que acabarla, terminarla. Hay que llegar hasta el final con la bandera levantada de victoria, con Cristo en el corazón, honrando su nombre, viviendo para Él. Aunque para la gente seas un ridículo, aunque la gente te señale, aunque el diablo traiga toda su tropa para quererte derribar, usted camine firme hacia adelante, porque viene el día en que el Dios del cielo, su Dios, lo va a arrebatar y se lo va a llevar al cielo. ¿Lo escucha ridículo? Hay quienes se ríen de nuestra fe. Por eso predican que van a heredar la tierra, que el cielo no. Pero mi Biblia dice que seremos arrebatados y seremos llevados a los cielos, y así estaremos con el Señor cada 8 días, dijimos, ¿no? Así estaremos con el Señor para siempre. Permanezca en Él hasta el final. Apocalipsis 2:10 al final, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El Señor está exhortando a una iglesia y le invita a arrepentirse, le invita a que camine con Él, pero al final le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aunque el tiempo... ¿Cómo es la alabanza que cantamos? Aunque pase el tiempo, sé. Oh, Dios. Que nada en mí, dile. Oh, aleluya. Esa. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Te acuerdas de tu hijo, hermana Sabina? ¿Te acuerdas de tu hijo, Pepe, no? Le pregunta a la maestra: 2 por 2. Y dice: para, Pepe, no. 4, maestra, dice. Se le queda viendo a la maestra y digo: este niño es súper sabio, ¿no? ¿Seguro, Pepe? ¿Seguro? Es mentira, maestra. 8, dice. La historia de Pepe, me acuerdo, me la platicó. No se aseguró. No estaba seguro. Lo que había respondido era correcto, pero como lo cuestionaron, cambió. ¿Estás segura? Aunque pase el tiempo, sé que cumplí. ¿La va a cumplir Dios o no? Dile que está al lado, dile: nos vamos al cielo. Tengo un Dios que tiene el poder para levantarme y llevarme. Dígaselo: tengo un Dios que me va a llevar al cielo. Esa es mi seguridad. Dígalo. Mira, hay un ambiente de la presencia de Dios que es lo mejor que puede pasarnos este fin de año. Todo. Esa es mi seguridad. Esa es. Aleluya.
¿Sabe qué? Voy a concluir. En Génesis 18, Abraham está sentado debajo de una encina en el momento que estaba el calor en su punto. Está sentadito ahí. Más tardecita quizás pensaba levantarse e ir otra vez a llevar las ovejas, o tal vez regresar por las ovejas donde las había dejado pastar. Él está ahí. Cuando de repente, hermano, ve que vienen unos varones. Pero en Génesis 18 comienza diciendo que Jehová quiso visitar a Abraham. ¿Quién lo quiso visitar? Jehová. Pero luego en el verso 2 o más adelante dice que cuando Abraham abre bien los ojos, creo ya se estaba dormitando, pero cuando los abre, ve que vienen 3 varones. A eso se le llama teofanía en la teología, es decir, una representación de Dios en forma angelical. 3. Vienen 3 varones. Se apresura Abraham, los invita a pasar. Ellos dicen que se van a seguir caminando, pero él porfía y los convence de quedarse. Coman conmigo, dice. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Coman conmigo, dice. Manda a prepararle un ternerito, hermano, tierno. Lo preparan todo, lo ponen, come con ellos. Aleluya. Y cuando se levantan los varones para irse, Abraham no se queda sentado ahí. Yo estaba haciendo esta predicación y el Señor me preguntó: ¿qué hizo Abraham después de que los varones se levantaron? Me quebrantó, porque Abraham no se quedó ahí, sino que siguió caminando con ellos, porque ellos iban camino a Sodoma y Gomorra, y Abraham empezó a caminar con ellos. E iban los 3 varones con Abraham, dice. El hombrecito de fe, como lo fue Nod, hermano, va caminando con Dios. Y cuando Dios se da cuenta de que Abraham no lo va a dejar, yo creo que el Espíritu Santo, no, eso no lo dice la Biblia, mira lo que te voy a decir. Yo creo que el Espíritu Santo le dice al Padre: ¿qué pasó? Ahí viene atrás. ¿Quién? Abraham. Oye, pero ya comimos con él. ¿Qué hacemos? Le decimos que se vaya. La persona del Hijo de Dios, que aún no se había manifestado, le dice al Padre: déjalo que camine. Este me agrada. Y cuando ellos ya tienen que quitarse de ese lugar para ir a hacer lo que tienen que hacer, dicen: vamos a premiar a este hombre que está caminando con nosotros. Y le dan un premio por caminar con Jehová. Entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, asimismo se hablan y se dicen: ¿acaso le vamos a ocultar a Abraham lo que vamos a hacer? Siendo que este es un hombre de fe, de obediencia, un hombre que sabe hablarle a su familia y a ordenarle que caminen en la voluntad mía. Y le dicen: a ver, Abraham, vamos a platicar un ratito más contigo porque tenemos que hacer otros asuntos, pero te vamos a decir lo que vamos a hacer. Venimos a esto, a destruir estas ciudades, porque el pecado así, acá y de esta manera. Después que le revelaron el secreto a Abraham, entonces se fue Jehová. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? ¿Qué testimonio da la Biblia de Abraham? Un hombre que también estaba caminando con Dios. ¿Qué hizo, hermano? Dice que se postró y empezó a ¿qué? A interceder, decirle: Señor, ten misericordia de Sodoma y de Gomorra. No destruyas esas ciudades. Dios dice: sí, las voy a destruir, Abraham. Es que esas ciudades, el pecado ha llegado delante de mí. Señor, pero si hubieran ¿cuánto?
50 justos, ¿acaso no perdonarías? Dice el Señor, sí, por amor a los 50 Abraham no perdonaría. Señor, pero si hubiesen 30 o 40, Señor, sí, por amor a esos 30 o 40 los perdonaría, Señor, pero el caso es que llegó hasta ¿cuánto? 10. ¿Y qué le dijo a Jehová? Por amor a esos 10, Abraham, yo perdonaría a esas ciudades. Por amor a esos 10. ¿Por qué Dios hablaba con Abraham, le aceptaba su petición, le respondía? ¿Por qué, hermano? ¿Qué recompensa o qué había en Abraham como para que recibiera esa recompensa? ¿Ah? Caminaba con Dios. Caminaba con Dios. A mí Dios ni me habla, ni sueño, ni visión, ni picada de hormiga tengo. Dice. Camina con Dios. Camina con Dios, hermano, hermana, camina con Dios. Porque si no camina con Él, póngase a buscar de Dios para que entonces Dios le revele sus secretos. Camine con Dios, sométase a la voluntad de Dios, discierna lo que le agrada a Dios. Por completo es necesario que nosotros nos rindamos delante de Él, que lo hagamos hasta el final. Por cierto, Moisés caminó con Dios. Y en Deuteronomio 34 dice que después de que Moisés le dio un discurso a la nación de Israel, en privado le habló Dios. Porque este hombre caminaba con Dios. Y en privado le habló Dios. Y le dijo: Moisés, vas a morir. ¿Cómo dice, Señor? Se acabó tu tiempo en la tierra, Moisés. Te quiero acá arriba. Está platicando con Dios porque camina con Él. Y le dice Dios: y vas a ir al monte Nebo, a la cumbre más alta, al Pisga. Ahí te quiero, Moisés. Señor, pero ¿por qué me quieres ahí? Porque te voy a mostrar la tierra. No vas a poder entrar a ella, pero te la voy a enseñar. ¿Por qué está platicando Dios con Moisés, hermano? ¿Por qué platica con Moisés? ¿Está difícil de responder? Porque camina con Dios. Por eso está platicando con Él. Si camináramos más con Dios, hermano, aleluya, cada uno de ustedes tendría que escribir un libro de cuántas veces Dios le está diciendo esto, aquello, esto, otro. Mira, dando testimonio. Y allá va Moisés, sube allá. Y le dice: pero ya no lleves más cosas porque ya no vas a regresar, le dice. Y sube al monte. Y cuando está en el monte, Dios le muestra la tierra prometida del monte. Él ve todo lo que Dios le dijo que había de heredar la descendencia de Abraham. Y luego dice la Biblia que allí físicamente murió Moisés, lleno de días. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Porque la vida con Dios se vive y se vive bien. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice la Biblia que Moisés murió, pero dice que las fuerzas de Moisés no se le terminaron. Y sus ojos perfectos, buena visión, no se le acabó, dice. ¿Por qué será, hermano? Porque luego escribió el salmista: y en su vejez estarán ¿qué? Vigorosos y verdes. Hace la comparación de un árbol, ¿verdad? Por esa razón, porque caminó con Dios. Cada hombre que caminó con Dios, hermano, tuvo éxito. Cada mujer que caminó con Dios, hermano, tuvo éxito. Por eso hoy, en este día, esta noche, Dios le dice a esta iglesia, le dice a usted, me dice a mí, a los que están conectados en esta señal de casa de oración, señal de bendición: le invito a caminar con Dios.
En Hebreos 12, 12 al 14, póngase de pie, quiero leerlo en la pantalla, por favor, hermana. Hebreos 12, 12 al 14. Como dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué más dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El verso anterior, el 13. Haced ¿qué? Sendas, ¿qué, hermano? Derechas, para vuestros pies, para que lo cojo, en otras palabras, para que usted y yo caminemos con Dios. Cante conmigo. Aunque pase el tiempo,